Gente, doctora, buenas noches. Quiero comer un poco más. ¿Tiene oica? ¿Tiene o? ¿Un ciguay? No aguanto, quiero comer. Presente, doctora, buenas noches. Velázquez Martínez. Presente, doctora, buenas noches. Verde Roca. Presente, doctora. Verde. ¿Alguien que no haya llamado de regular? Buenas noches, doctora. Recién acaba de entrar mucho sodio. Ya. ¿Verde aún? ¿Canchihuamán? ¿Cuero? ¿Cuero? Ah, lo que ha mandado en Pacheco, Mantari, Roger Jesús. César, esta agencia de Lobato hasta las 9 de la noche está, ¿no? ¿O hasta las 8? Quiñones. ¿Hasta las 8 nomás? Buenas noches, doctora. Para que me mande de una vez, le he dicho que me lo mande ya. Lazo. Por Lobato. Buenas noches, aquí presente. Pizárraga. ¿Ah? Presente, doctora. Págala, pero ahorita le voy a decir. Misma. Sigma. Patilla. Presente, doctora, buenas noches. Quintimari, Quintimari. Presente, doctora, buenas noches. Raimundo Pusa. Presente, doctorita. Rondinel. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Taipe Yanasca. Taipe. Trujillo Calderón. Presente, doctora, buenas noches. Churibitka. Alguien que no haya llamado de flexible. Bien, jóvenes, esta es la última clase teórica, si no me equivoco, según el sílabo. Porque la otra semana estoy tomando el examen final, ¿ya? El martes 7, si no me equivoco. El martes... Sí, o el 12, creo que estamos tomando el examen final. Según Falta una clase, doctorita. ¿Perdón? Falta una clase todavía. Falta una clase, ¿verdad? Sí, doctora. ¿Qué clase nos falta? Creo que he editado 2 clases. Según el sílabo, a ver. La clase inaugural, historia clínica, anatomía, bioquímica, anestesia, terapia ocular, malos hábitos. Bueno, falta una clase porque el 12 todavía es el examen final, ¿no? Así es, doctora. Ya, bien, vamos a dar inicio a esta clase, la penúltima clase, con lo que son pacientes con habilidades especiales o con habilidades diferentes.
que es la atención en pacientes con habilidades diferentes. Vamos a hablar un poco de los pacientes que tienen síndromes, que tienen malformaciones, ¿no? O quizás algunas alteraciones a nivel del sistema nervioso central. Estos pacientes con habilidades diferentes, hasta la actualidad, el 10% de la población mundial va a presentar algún tipo de discapacidad, ¿no? Y las 3/4 partes no van a recibir ningún tipo de atención odontológica, a pesar de que la mayor prevalencia que tiene de que padezcan este tipo de enfermedades bucodentales. Entonces se debe mucho a que no existe un porcentaje mayor de que puedan acudir a una consulta dental, a una atención dental, ¿no? Ya que son muy pocos los pacientes que llegan a un consultorio dental para una profilaxis o para acudir a cualquier tipo de dolor que puedan presentar estos pacientes. ¿Me avisan si está corriendo los PPTs? Sí, está avanzando, doctora. Ok. Entonces, estos pacientes con habilidades diferentes, al presentar una higiene deficiente, justamente porque presentan alteraciones físicas, psíquicas, que van a impedir que ellos mismos podrían hacerse una higiene, ¿no? Con más tiempo, una higiene muy minuciosa, no lo van a poder realizar por las diferentes deficiencias que ellos puedan presentar, ¿no? Las dietas que ellos suelen tener, que son a veces alimentos blandos, ¿no? Y la cantidad de fármacos que probablemente deben de estar consumiendo, y las pocas visitas que van al odontólogo van a tener ciertas enfermedades marcadas, como son caries dental, enfermedad periodontal, ¿no? Hasta las malas oclusiones, ¿no? A diferencia de una población normal, que siempre están pendientes, ¿no? De una limpieza, de hacer un cepillado riguroso. En cambio, estos pacientes, el cepillado va a ser totalmente deficiente. La Organización Mundial de la Salud define al término discapacidad como un término genérico, ¿no? Que incluye deficiencias de las funciones de este ser, estructuras corporales que estén limitadas en cuanto a la actividad y algunas restricciones en la participación e interacción entre un individuo y su entorno. Es decir, estos pacientes no van a poder participar, interactuar con otras personas de su entorno, de su alrededor, ¿no? Por eso a veces el término de discapacidad, discapacitado, a veces no lo tocamos hoy en día. Es mejor decir pacientes con habilidades diferentes, ¿no? Que es un término más sutil a llamarlo discapacidad, ¿no? La discapacidad es un término mucho más genérico. Estos pacientes con habilidades diferentes lo vamos a ver como un problema de salud pública. ¿Por qué? Porque están relacionados a todas las alteraciones médicas, las cuales van a tener ciertas limitaciones sociales, por lo tanto van a tener consecuencias a que exista cierta discriminación en esos pacientes, ¿no? Porque al tener esas alteraciones médicas disfuncionales, que no puedan comunicarse con la sociedad, entonces van a ser discriminados, ¿no? Ya que la discriminación se entiende como toda distinción, exclusión, limitación o alguna preferencia basada en cuanto a la raza, sexo, idioma o religión, ¿no? Hasta incluso opiniones políticas que son de origen social también. Entonces, todos estos factores van a relacionarse con lo que es la discriminación, ¿no? Que tienen como el fin de disminuir la igualdad en cuanto al trato de estos pacientes. Estos pacientes con habilidades diferentes, ¿cómo se podría relacionar con la odontopediatría, ¿no? Estos niños en el ámbito odontológico pueden definirse como aquellos niños donde su estado médico es tal que su salud general corre mucho más riesgo aún aquellas personas que sufren una enfermedad bucodental o si quieren tratamiento bucal de rutina, ¿no? Entonces estos niños se van a definir como aquellos niños cuyo estado médico
es tal, como ustedes pueden observar, estos pacientes con habilidades diferentes, pueden tener retraso mental, pueden ser Down, ¿no? Etcétera. Su salud de estos niños van a correr mucho más riesgo y mucho más aún si es que presentaran una enfermedad bucodental, ¿no? Ya sea caries, enfermedad periodontal, etcétera, ¿no? Por ello es indispensable que ellos también, al igual que los otros niños, deberían de tener un examen de rutina, deberían de tener un examen de control, ya sea trimestral, semestral o anual, ¿no? Para que podamos llevar una higiene adecuada en estos niños. Pero muchas veces los papás no los traen por el temor, por la vergüenza, etcétera, ¿no? Entonces nosotros debemos de incluir a estos pacientitos como unos pacientes, como cualquier otro paciente. ¿Cuáles serán las manifestaciones bucales que presentan estos pacientes con habilidades diferentes? Tenemos a las caries dentales, ¿no? Van a presentar caries dentales porque, como les decía al inicio, debido a la falta de higiene, ¿no? Ellos no tienen la suficiente destreza para poder hacer un cepillado correcto, ¿no? No tienen motricidad de las manitos para poder limpiar la boca. El tipo de dieta que ellos suelen tener estos pacientes y las pocas veces que van al dentista van a hacer a que puedan presentar estas enfermedades de caries, ¿no? Si estas caries no son tratadas, pues van a conllevar a que se haga un tratamiento mucho más amplio, como de repente una pulpotomía, ¿no? O hasta de repente enfermedades periodontales. Dentro de las enfermedades periodontales es porque el desarrollo de la enfermedad periodontal va a existir ciertos factores, ¿no? Inmunológicos y hormonales y hasta celulares también, que pueden conducir a una evolución más rápida y agresiva en estos pacientes para que puedan desarrollar este tipo de enfermedad periodontal. Las malas oclusiones. Existen diversas determinaciones genéticas en estos pacientes que van a favorecer este tipo de malas oclusiones. La mayoría de estos pacientes con habilidades diferentes, ¿no? Van a ser físicas y psíquicas, van a tener hábitos como por ejemplo respirar por la boca, el tener la mano en la boca todo el tiempo, como una succión digital, y sobre todo la interposición lingual, ¿no? O sea, la protrusión de la lengua siempre va a estar sobre los dientes, ¿no? Entonces eso nos va a conllevar también a que puedan presentar este tipo de malas oclusiones. Las autolesiones. El paciente con habilidades diferentes muchas veces suele golpearse, suele morderse, ¿no? En las manos, en la cara, en la mandíbula, ¿no? Entonces tienden a autolesionarse. Los pacientes con habilidades diferentes pueden presentar bruxismo. Es frecuente en estos pacientes porque van a presentar desórdenes mucoesqueléticos y un retraso mental. Este bruxismo puede llegar a ocasionar lesiones pulpares, ¿no? Va a ser tanta la presión que ustedes saben que con un trauma nuestra pieza dentaria puede necrosarse, ¿no? Puede necrosarse la pulpa y conllevar a pulpectomías, ¿no? La abrasión, el desgaste que van a producir al momento de rechinar los dientes, ¿no? Pueden alterar incluso la dimensión vertical de lo que es el AT. Pueden presentar estos pacientes hipoplasia del esmalte, ¿no? Esta hipoplasia del esmalte es un porcentaje mayor en estos pacientes, ya que van a tener alteraciones en cuanto a la formación del esmalte. Es frecuente en niños con bajo coeficiente intelectual presentar este tipo de hipoplasia del esmalte, y también aquellos pacientes que puedan presentar alteraciones neurológicas. En cuanto a estas autolesiones, son autos de autoagresión de estos mismos pacientes, resultando daño a los tejidos blandos. Los porcentajes de pacientes discapacitados que presentan autolesiones se encuentran entre 7.7 y 22.8, ¿no? Sin
sin distinción del sexo, puede ser varones o mujeres. Bien, el paciente odontológico con síndrome de Down. Estos pacientes con síndrome de Down, ¿no? Sabemos que el síndrome de Down es una anomalía cromosómica, ¿no es cierto? La anomalía cromosómica que está alterado el par 21, ¿no? Nosotros, todos los seres humanos, contamos con 46 cromosomas, ¿no? Del 1 al 22 son cromosomas autosómicos y el par 23 es un cromosoma sexual, ¿no? Es un cromosoma XY, que es varón, y XX, que es mujer, es un cromosoma sexual. En este cariotipo de diagrama, de cariotipo de los cromosomas, vamos a ver que este par 21 va a estar alterado. ¿Por qué? Porque en vez de tener dos cromosomas, porque cada célula, cada ser humano en su célula tiene un par 23 de la madre, 23 del padre, ¿no? Haciendo un total de 46 cromosomas. O sea, somos una célula diploide de 23 pares de cromosomas cada individuo. Entonces, en ese par 21, en vez de tener dos pares de cromosomas, estos niños con Down van a presentar 3 cromosomas. Generalmente estos síndromes se deben mucho, o la causa de estos síndromes es en el proceso de la gametogénesis, en la división de la mitosis y meiosis, cuando van a redistribuir los cromosomas en el núcleo de la célula. Es ahí donde se va a pasar un poco más a un extremo de cromosomas, quedándose el lado opuesto con menos cantidad de cromosomas. Es así que vienen los tipos de síndromes, como son el síndrome de Down, síndrome de Patau, síndrome de Turner, síndrome de Edward, etc., ¿no? Porque ahí está la causa, ¿no? Desde la división de esa célula, el cigoto, o que son las células iniciales, como en la mujer la ovogonia, y en el varón el espermatozo, ¿no? O espermatozoide. Bien, entonces este síndrome de Down podríamos decir que es una anomalía cromosómica frecuente, presenta varias características en cuanto a la parte craneofacial, así como un grado de discapacidad psicológica. Estos niños con síndrome de Down suelen mostrar problemas de succión. ¿Por qué? Por la presencia de la hipotomía, es decir, están flácidos los músculos de la cara, ¿no? Porque va a tener, al momento de agarrar el pezón, no lo va a agarrar con tanta firmeza, porque va a tener hipotomía de los músculos del rostro, no va a poder succionar bien la leche, ¿no? Entonces se recomienda una estimulación precoz de los músculos faciales y también los músculos orales. Entonces las características anatómicas, como acá indica la hipotomía, que es el poco tono muscular que tiene, y la macroglosia, que es la lengua grande de estos pacientes con síndrome de Down, van a tener dificultad en el momento de que ellos puedan lactar la leche materna. No van a poder realizarlo como un niño normal. Pero dentro de todo es necesario que ellos tomen, que se alimenten con la leche materna para evitar diversas infecciones. Estos presentan alteraciones también a nivel orofacial, como ya les decía, la lengua va a tener una lengua escrotal, por lo tanto la higiene debe de ser más persistente, más rutinaria para poder tener la lengua limpia, la macroglosia, que es la lengua grande, y la respiración bucal en todo momento. No siempre van a tener, muchos de estos pacientes tienen lo que es la protrusión de la lengua. También van a tener piezas pequeñitas llamadas microdoncias. Y en cuanto a la saliva de estos pacientes, van a presentar un aumento considerable del pH, lo cual hace que ciertas alteraciones de los neutrófilos sean frecuentemente o presenten, cuadros periodontales severos. Es decir, la saliva en estos niños con síndrome de Down pueden tener un pH tan ácido, por lo cual va a exacerbar lo que es la caries dental, como también puede tener un pH muy alcalino. Este pH alcalino, ¿no?,
por un periodo prolongado de tiempo va a hacer a que se desarrolle mayor hidroxiapatita, ¿no? Lo cual va a favorecer a la aparición del sarro dental y por ende va a favorecer a que puedan desarrollar enfermedades periodontales. La incidencia de caries en estos pacientes, a diferencia de la población general, ¿no? Se explica por el retraso, muchas veces, por un retraso en cuanto a la erupción dentaria. Es decir, la incidencia de caries dental en estos pacientitos es baja, ya que van a tener retraso en cuanto a la erupción dentaria, ¿no? Va a tener microdoncias, a veces dientes muy pequeños, ¿no? Y las medidas preventivas en la dentición primaria se deben de extremar al existir un retraso en cuanto a la erupción y presentar agenesia de los dientes permanentes. A veces hay piezas dentarias que no están presentes, ¿no? A lo cual nosotros llamamos una agenesia dental. La severidad de estas enfermedades periodontales en esos pacientes con síndrome de Down ha sido atribuido a la influencia de los factores locales como la morfología dentaria, la lengua grande, la macroglossia y alteraciones en cuanto a la masticación y la mala oclusión. Suele comenzar en la dentición temporal para continuar en la del adulto, ¿no? Es decir, tenemos dos tipos de denticiones. Se observan también importantes pérdidas de lo que es el soporte óseo. Si esa enfermedad periodontal no ha sido tratada, entonces va a empezar a tener la pérdida del soporte óseo. Los tejidos de soporte, como el periodonto, el hueso alveolar, el cemento, van a empezar a enfermar y van a tener problemas, ¿no? Van a tener restricciones, cierta movilidad y van a perder prematuramente los dientes, más que nada los dientes inferiores. Miren, estas características tiene el niño con Down: la lengua siempre sobresalida, protrusión lingual, ¿ve? Porque tienen una lengua grande, por eso todo el tiempo está la lengua expuesta afuera. El 45% de los niños con síndrome de Down sufre una cardiopatía congénita. ¿Qué órganos estarán relacionados con este síndrome de Down? Estos niños con síndrome de Down están alterados, tienen insuficiencia cardíaca, tienen también un poco de insuficiencia respiratoria también, y van a tener todo lo que es el tono muscular, van a tener grados de hipotomía en los tonos musculares. Para esos niños con Down, para hacer un tratamiento dental es importante realizar una profilaxis antimicrobiana, que consiste pues en la utilización de un fármaco para prevenir infecciones y controlar esas infecciones, ¿no? En odontología, la utilización de esta profilaxis antimicrobiana busca prever al paciente de recursos y mecanismos de defensas adicionales que impidan el desarrollo de un infección, ¿no? Por ejemplo, en los pacientes inmunosuprimidos por fármacos o infecciones o por defectos cardíacos congénitos o adquiridos, ¿no? Bien, el paciente odontológico con parálisis cerebral. La parálisis cerebral es un grupo de trastornos, es un trastorno que afecta la capacidad de una persona para que pueda moverse, mantener el equilibrio y la postura. Estos trastornos aparecen durante los primeros años de vida. Por lo general no empeoran con el tiempo. Las personas con parálisis cerebral pueden tener dificultades para caminar. Muchas veces estos pacientes con parálisis cerebral están sentados, postrados en una silla de ruedas, no se comunican con nadie, ¿no? Entonces ellos dependen mucho de una persona para que puedan ser atendidos. Algunos pacientes tienen afecciones médicas como trastornos de dislexia o discapacidad mental. Esta parálisis cerebral ocurre cuando las áreas del cerebro
se desarrollaron correctamente o simplemente se lesionaron, ¿no? Si nosotros recordamos un poco de embriología, más o menos en la cuarta semana, ¿no? se está desarrollando, se está dando la morfodiferenciación de este embrión en cuanto al desarrollo de los órganos, tejidos y estructuras. Entonces, en esta semana se está desarrollando lo que es el sistema nervioso central, ¿no? Este sistema nervioso central se va a desarrollar gracias a la proliferación de las células ectodérmicas, las cuales van a hacer a que se desarrolle todo el sistema nervioso central que abarca lo que es el cerebro y la médula espinal, la cual le va a dar rigidez a este ser humano, ¿no? Y este sistema nervioso central va a controlar, ¿no? Todos los movimientos, la postura de este individuo. Cuando se va formando el tubo neural para que se desarrolle el sistema nervioso central, porque en el tubo nervioso central se desarrolla lo que es, de este tubo neural se desarrolla lo que es el sistema nervioso central, y al desarrollarse este sistema nervioso central que abarca cerebro y médula, se va a desarrollar también ciertas vesículas primarias y secundarias, tales así como es el mesencéfalo, ¿no? El prosencéfalo, mesencéfalo y el romboencéfalo. Este mesencéfalo, que es una de las vesículas primarias, es el encargado que cuando se está empezando a formar en la cuarta semana, va a ser el encargado de dar el movimiento de la cabeza, de los ojos, el equilibrio. Y si esta vesícula no se forma adecuadamente, pues estos niños pueden caer y presentar lo que es una parálisis cerebral. Por lo general, la cooperación durante el tratamiento odontológico es buena porque la falta del tono muscular va a hacer a que no te boten las cosas, como hay niños cuando hay niños de difícil comportamiento que te piden todas las cosas, te mueren, ¿no? En cambio con ellos no, pero sí hay que tener mucho cuidado en la apertura bucal porque tienen la capacidad de hacer un cierre inmediato y no hay fuerza que logre que podamos abrir la boca de un paciente con parálisis cerebral. No hay movimientos involuntarios que estos. ¿Qué consideraciones debemos de tener en cuanto al tratamiento dental con estos pacientes? Antes de empezar hay que comentar el aspecto, hay que conversar con los padres o con las personas que cuidan a estas personas, donde podemos estimular el reflejo, ¿no? Si no se sujeta bien la cabeza de este paciente, ¿no? Si nosotros hacemos un ruido, involuntariamente él va a girar la cabeza, puede darte un manotón, entonces es importante, ¿no? Conversar con los padres y comentarles, ¿no? De que ellos pueden tener una reacción brusca. Por lo tanto, debemos de trabajar a 6 manos, donde dos sujetan la cabeza, otros agarran la manito y poder atender a este paciente, ¿no? Es más, debemos de usar ciertas sábanas para hacer un poquito de restricción física, quizás. Se produce una reacción, si se produce una reacción refleja de estos pacientes, cuando los pacientes están con las extremidades extendidas, debemos de elevar el sillón, inmovilizar la cabeza en la línea media, colocar los brazos hacia adelante y tranquilizarlo al paciente. Todo el tiempo tienes que estar hablándole. Preguntarán, doctora, pero si no me escucha, no entiende, porque de escuchar escucha, pero simplemente no entiende, ¿no? No tiene la capacidad de hablar, de dialogar. Entonces tienes que inmovilizar la cabeza, colocar los brazos hacia adelante y decirle todo está bien, tranquilo, vamos a limpiar tus dientes, si es posible le das un cariño a estos pacientes, ellos sienten el afecto, ellos sienten que tú le hablas una palabra bonita, buena, ellos entienden, ¿no? Simplemente que se debe de hacer restricción física en algunos pacientes, así como lo hacemos en niñitos pequeños, que a veces que nos ha pasado en la clínica, ¿no? Ustedes le han hablado más de 1 hora y 2 horas y no hay forma de ponerle la anestesia. Entonces los pacientitos ya copiaron la información, ya entendieron, pero por ser
eh, engreídos o malcriados o berrinchudos, entonces simplemente no quieren y no quieren no escuchar más de lo que les dice. Entonces en esos casos hay que agarrar fuerte las manos, inmovilizar la cabeza y no, ellos lloran, no logran estar tranquilos y vuelven a su consulta al ustedes, porque tú ya les explicaste lo que le ibas a hacer, tú ya le metiste la información a tu pacientito de lo que vas a hacer. Y lo único que él tiene que hacer es procesar, le da un poco de tiempo porque es niño, de procesar la información y por eso se queda y sigue contigo hasta que le revises el tratamiento. No es que seamos malos, ya, ay, qué mala la doctora, viene fan, le puso la anestesia. No, hay que saber en qué momento. Yo veo, yo escucho, voy escuchando que están hablando con la mamá, con el niño, y no hay manera de convencerlo. Entonces, como ya la información está recibida, entonces simplemente actuamos y lo hacemos. Es lo mismo con estos pacientes. No tenemos por qué hacerlo de diferente manera. Hay que darles cariño cuando hay que darles cariño y hay que inmovilizar los brazos, la cabeza para poder realizar el tratamiento adecuado. Es peor que si nosotros no hacemos ese tipo de restricción, mientras el paciente, ay, tú estás porque he visto varios de ustedes con la aguja hacia sus manos, pero te voy a poner la anestesia, que no estás entendiendo. Ya te he puesto la vez pasada con tremenda agujota color azul todavía, ¿no? Y siguen así como si fuera una pistola, eso es un arma para los niños. Entonces hay que tener cuidado de no estar mostrando las agujas. En esos pacientes tampoco hay que mostrar las agujas, porque ellos van a ver, ¿no? Y van a alterarse también. El hecho de que ellos no recepcionen, no te contesten a la información que ellos reciban, no quiere decir que ellos están totalmente inútiles, ¿no? Ellos sienten. Dentro de todos estos niños con parálisis cerebral sienten, simplemente no lo pueden expresar, porque no tienen reflejos, sí tienen reflejos, pero no tienen su cerebro, todo el cerebro está paralizado. No puede haber movimientos, no hay habla, no hay coordinación. En otros pacientes el reflejo de vómito es muy acentuado. Si tú estás poniendo el espejo y ¿no? Entonces tienes que tratar de quitarle la molestia, luego volverlo a colocar de rato en rato, de esa manera tratar a estos pacientes, ¿no? Entonces si este paciente es muy nauseoso, generalmente los pacientes con parálisis facial babean mucho y tienen mucho reflejo de vómito, entonces hay que sentarlos, ¿no? Casi a 90 grados y trabajar en esa posición. Si el paciente mantiene todavía el reflejo de cierre de la boca por una estimulación oral conveniente, es conveniente, ¿no? Utilizar instrumentos como son los bloques de mordida para que puedan tener la boca abierta por tiempo, ¿no? Debemos de presionar ligeramente con el dedo índice en el borde anterior de la rama ascendente y el triángulo retromolar para que ellos puedan abrir la boca y no te muerdan. Tú metes tu dedo de frente, te van a morder. Se debe de estabilizar la cabeza del paciente durante todas las fases del tratamiento odontológico. Es importante que el trabajo clínico en sus pacientes sea eficiente y se minimice el tiempo que permanece el paciente en sillón dental. Tienes que trabajar rápido con estos pacientes. No puedes mantenerlos tanto tiempo con la boca abierta porque ellos se cansan y no van a poder colaborarte, ¿no? Entonces es importante realizar este tipo, tener en cuenta estas consideraciones para que puedan ser atendidos de manera adecuada estos pacientes. Cuando el bruxismo o las epilepsias, porque estos pacientes están relacionados con otras alteraciones o enfermedades como son el bruxismo, las convulsiones, las epilepsias, entonces las piezas dentarias las van a destruir, va a haber atracción, fracturas, ¿no? Entonces se debe de tener en cuenta realizar tratamientos radicales, como son las coronas de acero inoxidable. Son mucho más, son preferibles, ¿no?, que las amalgamas, porque las amalgamas las van a romper por la tanta fuerza masticatoria que ellos hacen, van a romper o partir el diente. Para ello es importante y indicado realizar tratamientos de coronas de acero.
En la dentición permanente se realizarán amalgamas o incrustaciones para uso de aparatología fija o removible. Se debe de valorar al paciente considerando la alteración motora y cognitiva que ellos tienen. En algunos casos se modifican para resistir los efectos del trauma. Los pacientes que presenten problemas de audición, ¿no? Discapacidad auditiva. El déficit en la audición va a influir en la comunicación del individuo, no vamos a poder comunicarnos, ¿no? Va a depender del grado de aceptación de la edad, ¿no? El entrenamiento y la aceptación de esta discapacidad. La persona que ha perdido la audición en edades tempranas va a tener problemas de aprendizaje, de lenguaje en el entorno social, ¿no? Los niños sordos suelen presentar mala higiene bucal. Se deberá iniciar al paciente un programa preventivo que se le debe de hacer, explicarle la importancia de la higiene oral como la de mantenimiento de estas piezas bucales. En estos pacientes que presentan un problema auditivo se deben de tener presente las siguientes consideraciones: evitar retrasos, ¿no? Realizar estímulos visuales, todo por la vista, mostrarle por la vista, ¿no? Y si le hablas, entonces ellos muchos de ellos saben leer tus labios, y si tú le muestras el objeto, ellos lo relacionan. No hay que tener mucha comunicación con los padres, debemos de darle signos básicos, ¿no? Mostrar al niño herramientas de trabajo, y los tiempos de tratamiento definitivamente deben de ser cortos, no deben de ser prolongados. Y con la discapacidad visual, una persona con discapacidad visual puede ser una persona ciega o persona con una disminución visual. La mayoría de los pacientes estudiados fueron capaces de mantener una aceptable higiene oral para ellos mismos, pero descartaron las necesidades de la supervisión de la higiene oral, ¿no? Si tú le enseñas, hasta las personas que tienen discapacidad visual pueden leer con el método Brown, ¿cierto? Pero si uno le enseña, le guía con la mano, ellos se les va a hacer también relativamente un poco sencillo en hacer una buena higiene si uno le enseña a estos niños. Las consideraciones que debemos de tener con los pacientes es evitar movimientos bruscos, ser metódico y ordenado, tener un contacto continuo todo el tiempo, estar agarrándolo y diciéndole vamos a poner esto, vamos a hacer esto, potenciar los sentidos del tacto y del oído, ¿no? Evitar sabores fuertes, ¿no? Porque él no va a ver lo que está haciendo. Tratemos para que ellos no se sobresalgan, evitemos sabores fuertes, ¿no? Y los tiempos de trabajo también deben ser cortos. A tu celular me han dicho que le eche agua, ¿no? El paciente odontológico con retraso mental. A estos pacientes se les consideran a veces retrasados mentales, ¿no? Aquellas personas que presentan desarrollo anormal de los problemas psíquicos fundamentales. También los cognitivos a consecuencia de una lesión orgánica cerebral, ¿no? También está dañado a nivel cerebral. Las alteraciones vocales más frecuentes en los impedidos físicos y mentales son las caries dentales, las alteraciones en el maxilar, las complicaciones en cuanto a la dentición y el habla, la enfermedad periodontal por ende, el cálculo subgingival y la sepsis oral, ¿no? Entonces, estas son las alteraciones que van a presentar sus pacientes con retraso mental. Una cosa es parálisis cerebral, otra es retraso mental. El tratamiento odontológico para una persona con retraso mental requiere ajustarse a la inmadurez social, intelectual y emocional. Estos pacientes con retraso mental se caracterizan por su residuo tiempo de atención, inquietud, hiperactividad, conducta emocional. No es necesario que la actitud del odontólogo sea cuidadosa y amigable. Así podemos evitar siempre que todo aquello que aumente a la presión y al miedo de estas personas. Un paciente con retraso mental puede caminar, se puede tratar de comunicar, pero son retrasaditos y entonces no pueden leer, no pueden comunicarse, ¿no? Están
están haciendo otro tipo de actividades. ¿Algunas preguntas, jóvenes? ¿Alguna duda? Jóvenes, preguntas. Doctora, no es pregunta, solamente quería saber si se olvidó grabar la clase. Ay, no grababa la clase. Ahora que me avisaste. ¿Por qué me avisaste recién? No olvidé grabar la clase. Bien, entonces estos pacientes con retraso mental, no se considera retraso mental a los grados donde existen grados de retraso mental como leve, moderado, grave, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de grado de retraso mental, nosotros debemos de comunicarnos con estos pacientitos, ¿no? Entonces, con estos pacientitos que presentan un retraso mental, es importante también realizar actividades comunes, como por ejemplo jugar con ellos, bailar, ayudar a desarrollar sus habilidades motoras gruesas. También es importante, ¿no? De repente llevarlo a un parque, deslizarse por el tobogán, trepar, reírse, ¿no? Esto ayuda mucho a desarrollar las destrezas de estos niños con retraso mental. Entonces, estos niños con retraso mental tienen su coeficiente intelectual, está entre 50 y 70 de coeficiente intelectual, ¿no? Si es moderado, su coeficiente intelectual será de 35 a 50. Entonces, las capacidades adaptivas son habilidades de la vida diaria que necesitan para que puedan vivir, trabajar, ¿no? Y estar en su entorno social. Por ejemplo, los niños con síndrome de Down tienen cierto grado de retraso mental, ¿no? Entonces, estos pacientes con retraso mental van a presentar alteraciones bucales tales como son caries dental, alteraciones en el maxilar, enfermedad periodontal, cálculo supra o subgingival, una sepsis oral y complicaciones en la deglución y en el habla. Entonces, el tratamiento odontológico para este tipo de personas con retraso mental, les decía que era ajustarse a la inmadurez social e intelectual y emocional. También depende mucho de los grados de retraso mental, sea leve, moderado, ¿no? O severo. Estos se caracterizan por un reducido tiempo de atención. Un ratito de prestar atención, ahí se van la inquietud, la hiperactividad que tienen. Tienen una conducta emocional errática. Es necesario que la actitud del odontólogo sea cuidadosa y amigable con estos pacientes. Así podemos evitar todo lo que aumente la aprensión y el miedo de estas personitas. En algunas ocasiones es preciso que sean traídos a la consulta cuando estén bajo los efectos de medicamentos, ¿no? Como son realizarle de repente una sedación consciente o una sedación general, si es que no se dejan atender, ¿no? Si es que es muy difícil, de repente son ya muy grandes, ¿no? Entonces hay que trabajarlos y manejarlos con un tipo de sedante. No existe una regla para atenderlos. Depende de su estado de ánimo de estos pacientes. Vendrán un día dispuestos a sentarse y recibir cualquier tratamiento y otros querrán más realizar una visita social, explorar la consulta, ¿no? Etcétera.
Entonces, recordar no obligarlos a estos pacientes, ¿no? Entonces, si tú los obligas, les haces a la puerta a estos pacientes con retraso mental, va a tener el rechazo total, ¿cierto? ¿No? Al tratamiento odontológico, no van a querer venir al tratamiento odontológico. Los pacientes autismos. En los autismos, con los pacientes con autismo, se trata de un deterioro del crecimiento y desarrollo del cerebro, del sistema nervioso central, caracterizado por la interacción social, deterioro de la comunicación y por comportamiento restringido y repetitivo. Estos signos comienzan antes de que un niño tenga 3 años de edad, ¿no? Entonces, hoy en día existen muchos niños con autismo, con Asperger, donde estos niños no suelen conectarse directamente contigo. No hay contacto visual, no hay contacto social tampoco, son niños aislados, no te prestan atención, no obedecen órdenes, no están inmiscuidos en su mundo, ¿no? Entonces estos pacientitos se presentan de diferentes maneras o diferentes características. Hay pacientes que si se van a conectar con algo, se conectan con la tierra o con el agua, ¿no? Entonces, cuando yo atendía a algunos pacientitos, veía su desesperación de levantarse cada rato y pararse, sentar. En ese plan habremos estado como media hora, hasta que se me ocurrió agarrar el vasito, quitar el pedalito, ¿no? Yo estaba sentada hablando con él, explicándole, y él que no me prestaba atención porque parecía que estaba en otro mundo. En eso se me ocurre abrir el cañito del vasito para que se enjuague la boca, y se conectó inmediatamente y quería que lo vuelva a hacer. Lo hacía cada rato y se tranquilizó porque estaba ya desesperadito, estaba ansioso. Entonces, y se empezó a calmar y le di el vaso en la mano, ¿no? Obviamente con agüita, y estaba todo el tiempo con su dedo en el agua. Y pudimos realizarle la limpieza dental mientras él estaba conectado mucho tiempo con el agua. Otros se conectan con la tierra, están todo el tiempo en la tierra. Otros se van solos, se aíslan y dan vueltas y vueltas y están ahí en su propio mundo, ¿no? Se trata de un deterioro del crecimiento y desarrollo del cerebro, del sistema nervioso central. Es caracterizado por la interacción social, deterioro de la comunicación, no hay comunicación, hay un comportamiento restringido, repetitivo. Estos signos comienzan antes de que este niño tenga 3 años de edad. Ya los podemos ir diagnosticando a esa edad a estos niñitos con autismo. Entonces, ¿cómo podemos proceder el tratamiento en este tipo de pacientes? Los primeros signos, no te va a responder a su nombre. Si se llama Pepito, Juanito, tú le llamas por su nombre, no te va a responder porque no se va a contactar contigo en la primera cita. Entonces, él va a actuar como si fuera sordo, ¿no? Entonces, tampoco pretendas que te sonría, pretendas que llore, simplemente es como si tú no estuvieras en el consultorio dental. Entonces, en esos casos, ¿qué debemos de hacer? Simplemente hablar con la mamá, que la mamá, porque es con ella con la que se comunica, hacer a que se siente en el sillón dental y ver con qué objeto o cuál es su distractivo para él, ¿no? A veces les gusta ver el celular, les gusta escuchar música, entonces los papás saben eso, entonces están todo el tiempo con el celular, y de esta manera podemos conectarnos con estos pacientes con autismo. Los niños con estos trastornos no presentan anomalías dentales. La mayoría de estas enfermedades dentales se relacionan con los patrones de comportamiento, ¿no? La morfología dental es normal, pero podría haber desgaste oclusal debido al bruxismo, ¿no? Tienden a estresarse mucho, a bruxar demasiada tensión existe en estos niños, por lo tanto tienden a desgastar los dientecitos, ¿no? ¿Y qué podemos realizarle a estos pacientitos que bruxan mucho? Realizarles pues unas férulas de relajamiento, ¿no? Férulas suaves, obviamente, ¿no? No rígidas, para que estos puedan dormir y evitar el desgaste severo de sus dientes. Generalmente, como estos niños sí vienen a la consulta dental, a muchos de ellos se ha logrado realizarle una educación en cuanto al cepillo dental,
y pues logran hacerlo, ¿no? Pero siempre van a necesitar la ayuda de los papás o de los cuidadores para que puedan realizar la higiene. El tratamiento dental. Utilizando una técnica de desensibilización se recomienda el uso de restricciones físicas con el consentimiento, obviamente, informado y apropiado por los padres, si es que se le va a hacer una sedación consciente, que puede ser muy útil para este tipo de pacientes. Es importante el entorno del niño, no cambie en cada cita. Mantener las mismas personas, ¿no? Que se familiaricen contigo, con el auxiliar que va a apoyarle. Las visitas deben de ser cortas, repetitivas, hacer lo mismo siempre hasta que te agarren confianza. Utilizar la música como una ayuda, comunicarse con un niño autista puede ser un reto, no es fácil. Es muy importante comunicarse con el padre o tutor como ayudante, como les decía, decirles frases que deben de ser cortas, simples, ¿no? Y demostrarles pues la higiene oral una y otra vez, ¿no? Siempre use las manos del niño para demostrar el cepillado de los dientes, ¿no? Agarra la manito, muéstrale. Vas a echarle agua a su boquita, échale primero la mano. La epilepsia. Estos pacientitos que son epilépticos constituyen un grupo de trastornos que se caracteriza por la presencia de alteraciones crónicas, recidivantes y paratóxicas en la función neurológica. Acá el problema es, ¿no?, el deterioro de las neuronas, ¿no?, del cerebro, de las neuronas secundarias, que es un trastorno en cuanto a la actividad eléctrica del cerebro. Las características ontológicas en pacientes epilépticos no presentan manifestaciones orales específicas, aunque se asocian mucho asocian a la epilepsia con problemas de gingivitis, hiperplasia gingival, producida justamente por los fármacos que ellos toman, ¿no? Las carbamazepinas generalmente tienden a presentar problemas de hiperplasia gingival. También traumatismo dental, porque muchos pacientes epilépticos tienden a bruxar bruscamente, a hacer fuerza, ¿no? Y empiezan a cerrar la boca tan fuerte y empiezan a tener esos episodios de epilepsia y pueden romper, fracturar el esmalte dental. La complicación oral más frecuente con estos pacientes con epilepsia es la hiperplasia gingival, ocasionada por el tratamiento farmacológico con las carbamazepinas o familiares femeninas. También han sido descritas alteraciones gingivales como la primidona, valproato, sódico y fenobarbital, que son medicamentos que usan estos pacientes epilépticos. Los primeros signos de epilepsia suelen aparecer en las papilas interdentales y pueden llegar a cubrir coronas de los dientes, ¿no? La hiperplasia empieza con las papilas interdentales y pueden cubrir toda la parte de la corona del diente. El tratamiento ideal es reemplazar este fármaco por otro, si es que fuera posible, siempre y cuando conversemos con el médico, ¿no? Porque no podemos nosotros, los odontólogos, podemos cambiar la medicación, ¿no? No es el médico, es el especialista, con el cual se debería de hacer una interconsulta y ver la manera de qué probabilidad de que se pueda cambiar el fármaco porque le está causando un daño a nivel bucodental, que pueden agravar su condición, ¿no? Las consideraciones: que no se recomienda aumentar la dosis de los fármacos anticonvulsivos antes del procedimiento dental. Se aconseja las citas a las pocas horas de tomar el anticonvulsivante. La anestesia local no aumentará el riesgo de producir ataques epilépticos. Si se presenta una crisis, se suspende inmediatamente el tratamiento. Pero ojo que las anestésicas no aumentan el riesgo de producir ataques epilépticos. Las técnicas de manejo de conducta en odontopediatría, siempre lo hemos dicho: decir, mostrar y hacer, realizar un refuerzo positivo, controlar la voz, un reforzamiento no verbal y sobre todo la distracción. Al igual que lo hacemos en los niños normales, lo podemos hacer con estos niños con habilidades diferentes. Mano sobre boca, restricción física, que es importante. Usar los perigraphs, ¿no?, que hoy en día están de moda y es de mucha ayuda estos perigraphs para poder hacer restricción física, o también si no tenemos el perigraph, una sábana nos ayuda bastante. Abre bocas, ¿no? Para poder trabajar con los pacientes, y los mordedores de
que veo silicona. Realizar sedación consciente es importante, podemos ayudar a controlar lo que es la ansiedad, ¿no? Podemos disminuir los reflejos y poseen la capacidad de responder a estímulos físicos y verbales de manera adecuada, ¿no? Pueden respirar por sí solos, sí. Entonces podemos lograr, aplicando un fármaco por vía oral, podemos realizar un tratamiento con sedación consciente o también puede ser una sedación profunda. ¿Cuáles serían las recomendaciones generales para este tipo de pacientes? Una presentación reducirá el temor del paciente a lo desconocido. Hable siempre lento, con términos sencillos. Hacer las sesiones cada vez más cortas. Escuchar atentamente al paciente. Programe la atención del paciente para horas tempranas durante el día, no tan tarde ni tan noche. Las interconsultas es importante, tener interconsulta con el audiólogo, con el neurólogo, con el psicólogo, con el nutricionista, con el rehabilitador, con el pediatra, con el cardiólogo, dependiendo de qué síndrome o qué malformación o alteración presenta este. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Preguntas, jóvenes? Doctora, buenas noches. Buenas noches. Doctora, mi consulta era, para todo ese tipo de pacientitos, todo será sedación, ¿no, doctora? Sedación. En algunos casos se trabaja con sedación consciente, bueno, particularmente trabajo con sedación consciente, y en algunos casos te puedes ganar la confianza de estos pacientitos. De repente puedes hacer una cita con sedación consciente y las demás sin sedación consciente. He tenido la oportunidad de atender a algunos de estos pacientitos, Down, parálisis cerebral, autismo, bastante autismo, y en algunos casos he hecho sedación consciente. Y las demás los he atendido como cualquier otro niño, porque no, me ha funcionado mucho la aromaterapia para este tipo de pacientes, ¿no? El usar aceites esenciales para evitar el enojo, para evitar que se sienta más relajado, ¿no? He usado la lavanda, Neuroli, ese tipo de aceites, y me ha funcionado muy bien con estos pacientes con parálisis cerebral y con retraso mental, la aromaterapia. En algunos otros casos me ha ayudado la musicoterapia, ¿no? Y puedes atenderlos tranquilamente a estos pacientitos. ¿Alguna otra pregunta? Bien, jóvenes, para volver a decirles, tenemos una semana prácticamente para terminar el récord clínico. He hablado con el doctor Junior y está totalmente prohibido que los alumnos que tengan los días lunes vengan los viernes o viceversa, excepto de las personas que han presentado su documentación al inicio de clases. Es tedioso para mí estar evaluándolos, tener más niños o pacientes en los días que no les corresponde venir. Entonces no se permite, jóvenes, no está permitido. Presenten los documentos que presenten, yo no lo voy a aceptar porque me estoy complicando yo misma al aceptarlos, porque tengo que darme un tiempo, aparte de revisar a todos los chicos de flexible, estar teniendo alumnos de regular. Y no es posible, porque todos han tenido su momento, su espacio para realizar el récord clínico. Si no lo están cumpliendo, no es problema mío. Muchas veces les he dicho, están perdiendo el tiempo, están haciendo vida social, conversando, tonteando en la clínica, y ya que se va a acabar el ciclo, están pidiendo venir los chicos de lunes al día viernes. No los voy a aceptar, jóvenes. Lo siento mucho. Ahora que tengo a los dos grupos en clase, les estoy indicando, presenten el documento que presenten, yo no los voy a aceptar. Tienen que venir en sus grupos
regular les corresponde los lunes, por lo tanto los lunes vienen. Y flexible los viernes. Este viernes no voy a aceptar a ningún chico de regular. Se esperan hasta la próxima semana y la próxima semana continúan con sus tratamientos. Y para los chicos del viernes que me están diciendo que el 8 es feriado, de repente ya como ya se van a tratar de terminar este viernes, me imagino, la mayor cantidad de su récord, el lunes 11 les estoy esperando para que puedan presentar todos sus informes, porque en esta semana se acaba todo el ciclo. No voy a venir el 16, perdón, el 15, no. Ya sé si el 12 estoy tomando el examen final y se acaba el semestre, ¿no? Y no sé si aplicará este curso de odontopediatría sustitutorio o no, no lo sé. Creo que sí, según el sílabo. Sí, creo que sí hay sustitutorios. Entonces, esas indicaciones, esas recomendaciones les quería hacer el día de hoy. Así es que no pierdan el tiempo. Los de flexible tienen prácticamente este viernes, ¿no? Y el próximo viernes es feriado. Así es que aprovechen, jóvenes, que ya no va a haber más tiempo. Todos los tratamientos tienen que hacerse en la clínica. Me traen radiografías de pulpectomías terminadas y yo no las he visto, no las voy a validar, jóvenes. Es más, para las extracciones he dicho desde el inicio de clase su radiografía de diagnóstico, ¿no es cierto?, para poder realizar la extracción dental. Y la radiografía de post-extracción. Lo mismo con las pulpectomías. Radiografía de inicio, radiografía de diagnóstico y radiografía de control. Entonces tienen que estar armando sus historias clínicas. No voy a firmar historias clínicas en blanco, no voy a firmar historias clínicas en borrador, tienen que tener las historias compradas, tienen que tener los números de las historias para yo regularizar sus tratamientos. No tienen mi firma y no tienen la firma de la doctora Marilyn, no voy a pasar esos tratamientos, esos récords. Así es que empiecen a ordenar sus historias clínicas, porque desde esta semana estoy regularizando los tratamientos con la historia del paciente integral, sus tratamientos que están en la relación, que están ahí descritos por días, con las fechas y las hojitas que yo he entregado donde ustedes están colocando sus récords de sus tratamientos. Muy bien, jóvenes. Entonces, dadas estas indicaciones, si no hay ninguna pregunta, ninguna consulta, nos vemos el día viernes. No quiero ver a ningún alumno del día lunes, el día viernes, por favor. Todos en sus horarios respectivos. Doctora, disculpe, mi asistencia a doctora no lo había considerado yo. Lo que pasa es que no tuve internet, así estaba mal, no podía conectarme rápido. ¿De qué grupo eres? De regular, doctora. Doctora, disculpe, los de flexible, ese día feriado podemos recuperar, porque prácticamente una semana nos están quitando. No creo, porque no está en el horario académico, no hay clases. Doctora, pero no se ve dando una semana de clases a flexible y no me parece justo que nosotros tengamos que perjudicarnos por ese feriado también. Sí, pero es que a mí no me pagan los feriados. Yo tengo el calendario de clases y todos los feriados no se trabaja. No hay clases los feriados, ¿no? Entonces ni te van a abrir la clínica que tú lo pidas, ¿no? No van a abrir de la clínica por ser feriado. Ya no entiendo eso. Me refiero a que podemos programar una porque realmente no vamos a acabar con récord menos una semana que nos están quitando. Sí, jóvenes, pero eso sí escapa de mis manos. Yo no sé qué puedo hacer. Por eso digo, el día lunes, a los chicos de flexible, estoy hablando bien claro, los chicos de flexible que se van a perjudicar porque hay un feriado 8 el día viernes, el día 11 deben de estar terminando su récord, el día lunes 11. Es la única salvedad que les puedo dar
porque no voy a venir otro día, no voy a poder venir otro día, porque no me pagan, dos, porque yo dicto clases en otra universidad y también estoy con las semanas así complicadas. Ya, doctora, muchas gracias. Tienen que hablar con sus pacientes, Me dijeron del grupo flexible, ¿no? ¿Quiénes son? Regular, doctora, Tineo. Veraún, Canchihuamán, Cuero. Presente, doctora Veraún. Nunca he estado mal, doctora. ¿Qué más? Canchihuamán, Cuero. Ya, solamente usted, ¿no? Sí, creo que, doctora. Ok. Bien, jóvenes, dadas esas indicaciones, entonces, sus folders armados correctamente, historias clínicas limpias, presentables. Por favor, la historia clínica no es un borrador. He visto historias clínicas todas arrugadas, arqueadas, sucias. Todo eso no voy a aceptar, jóvenes, ¿eh? Así es que ya saben. Y entonces, el día de mañana tratan de regularizar sus tratamientos conmigo para poder, para que puedan ver qué les falta. Bien, jóvenes, nos vemos el viernes con los chicos de Flexible. Hasta luego, doctora. Hasta luego, jóvenes, buenas noches.